Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial a todos los asistentes. En primer lugar, pues quiero agradecer a Mercedes Fernández Paradas y a Alberto Martínez López por habernos facilitado este foro en el que vamos a debatir sobre el desarrollo de la industria gasista en España desde el siglo XIX en adelante. Y a continuación procedo a presentar la comunicación que he elaborado en coautoría con la propia Mercedes Fernández Paradas y que se titula La energía que iluminó la región valenciana, el gas 1844-1890. Bien, eh, procedemos en primer lugar a introducir el tema. Es importante destacar una cuestión, y es que por cuestiones de conversión de formato, en algunas diapositivas el texto está cortado, pero si es del interés de los concurrentes, podemos compartir la presentación completa en formato PowerPoint con quien así lo desee y nos lo haga saber. Bueno, como decía, es necesario como introducción al tema, pues hablar de cuál es la situación de los estudios sobre el desarrollo del gas en España desde el siglo XIX en adelante, de la industria del gas, quiero decir. Y lo cierto es que ha de constatarse que se ha avanzado en los últimos años, aún todavía se constata una carencia historiográfica considerable. Hay análisis destacados y detallados como los de Simón Palmer para Madrid en 1989, Mercedes Fernández Paradas para Andalucía en 2005, 2006, 2007, Alberto Martínez López y Jesús Mirás Araujo en 2012 para Galicia, Sudrié Obanel en 2018 para Cataluña, pero aún así se necesita una perspectiva mucho más amplia de todas las regiones españolas para poder tener una panorámica global del desarrollo de la industria gasista en España en el periodo al que aludíamos. A todo esto hay que añadir que nos vamos a centrar en la región valenciana para poder paliar esa carencia, y la región valenciana en sí misma es un caso bastante paradójico. ¿Por qué? Pues porque es una región cuya economía está dedicada fundamentalmente, cuando se empieza a desarrollar la industria del gas, a la agricultura, al sector primario, y con un índice de industrialización bastante bajo, en torno al 0,80, 0,85. Y se puede constatar que, a partir de los datos que estamos indicando, la contribución de esta región a la producción de gas va a ser mayor de la que le correspondería, tanto por población como por nivel de desarrollo económico. En esto es diferente. En lo demás se parece al resto de regiones españolas. ¿Por qué? Pues porque casi siempre la explotación del gas se va a llevar a cabo a través de concesiones de los ayuntamientos que no tienen fondos suficientes a iniciativa privada, que aparentemente sí los tiene. Y en régimen de monopolio, con algunas excepciones que se irán analizando progresivamente. En este segundo apartado, pues vamos a ver cómo se desarrolla el gas en los diferentes territorios de la región valenciana. Comenzamos con un estudio de las primeras experiencias del gas a nivel global en España y unas cifras interesantes para la región valenciana. Bien es sabido que las primeras experiencias de alumbrado por gas tienen lugar en Londres, que es la capital del Reino Unido, el corazón de la revolución industrial en Europa, en el año 1812. En España, los ensayos previos tienen lugar en Cádiz y Granada en 1807 y en Alcoy luego en 1818. Alcoy es un caso que vamos a analizar en detalle. Pero estos casos son experiencias esporádicas que no tienen continuidad en el tiempo. Las primeras empresas gasísticas que comienzan a desarrollar el alumbrado por gas de manera continuada, sostenida en el tiempo, son Barcelona, o sea, se ubica, mejor dicho, en Barcelona, 1842, en Valencia en 1844, en Cádiz en 1845, ciudades punteras de la costa mediterránea, Cádiz, Atlántica, y Madrid, la capital del reino, en 1846, de la mano de Melitón Martín de Bartolomé, como hemos analizado la propia Mercedes Fernández Paradas y yo en otros textos. ¿Qué es lo habitual en España en la segunda mitad del siglo XIX? Bueno, pues lo habitual es que las compañías, como anticipábamos en la imagen anterior, operasen en régimen de monopolio. Y la región valenciana, decíamos, seguir este mismo modelo con una excepción, Valencia. Valencia no va a someterse a ese patrón, por así decirlo. Aquí tenemos algunas cifras bastante llamativas sobre el despegue del gas en la región valenciana. Los inicios tienen lugar en la ciudad de Valencia en 1844, de la mano de
la empresa liderada por Lecoq y Le Bon, la sociedad valenciana, con capital franco-español. El capital francés va a tener una presencia muy destacada siempre, como vamos a ir señalando en los siguientes minutos. Y lo que llama la atención es que desde los inicios en Valencia, en 1844, pasan 17 años hasta que se inicia el alumbrado por gas en otra ciudad, que también es una capital de provincia, en Alicante, de la mano de Melitón Martín, el que decíamos que había sido pionero de la iluminación por gas en Madrid, con la Compañía General de Crédito de España y capital eminentemente francés. Y a partir de aquí, el margen de años que transcurre entre el inicio del alumbrado del gas en una ciudad y la siguiente es menor. 8 años hasta que se inicia en Villanueva del Grao y en Puerto Nuevo del Mar, en ambos casos incentivado por Le Bon con capital francés, por tanto, 2 años hasta que se inicia en Castellón de la Plana, la tercera capital de provincia, con capital español, de la mano de Antonio Sanz Igual, y aunque aquí solamente aparecen estos datos, en el artículo completo pues, se proporciona una panorámica bastante detallada de las siguientes explotaciones gasísticas de alumbrado en otras localidades de la región valenciana hasta la década de 1890. Por ejemplo, pues, Alcoy en 1877, en Xàtiva en 1887 y así hasta Godella, que es la última de la que tenemos constancia para 1895. Bien. ¿Qué hay que destacar? Bueno, a partir de ahora nos vamos a centrar, una vez que hemos en este segundo apartado, al lado de los inicios y del desarrollo en cifras, ahora vamos a analizar en el tercer apartado de manera pormenorizada cómo se gestan los contratos de suministro de gas en cada una de las ciudades más relevantes de la región valenciana. Empezamos por Valencia. En el caso de Valencia, la inversión había sido franco-española, como decíamos, de la mano de Julio Pedro Lecoq y de Charles Le Bon. Bueno, en primer lugar hay que decir que junto con los inversionistas franceses participa la burguesía local. La burguesía local que está interesada en invertir en todos aquellos sectores que pueden ser clave en el despegue industrial español. En Valencia, el representante de esa burguesía local que se interesa en embarcarse en la aventura del gas es José Campo, que fue alcalde de la ciudad, que tenemos representado en esta imagen. Del mismo modo que en Madrid, cuando despega la industria del gas, el marqués de Salamanca se suma a esta iniciativa, ¿no? Las figuras pujantes en la política deciden también participar en estas empresas económicas para, de este modo, garantizar su estabilidad y la prosperidad de su patrimonio, independientemente de qué vientos políticos soplasen en cada momento. La sociedad que asume la concesión del alumbrado por gas en Valencia es la Sociedad Valenciana para el Alumbrado de Valencia, con un capital social inicial de 3.200.000 reales. Antes de la Sociedad Valenciana había tenido la concesión la Casa Gabriel Campo e Hijo. Gabriel Campo era el padre de José Campo. Posiblemente hubo desavenencias con Le Bon, porque aprovechando una ausencia del empresario francés que había regresado a su país de origen, los inversionistas locales decidieron vender la sociedad a la empresa General Peninsular para el alumbrado de gas, que se creó en el año 1846. Le Bon se mantuvo en la empresa, pero 2 años más tarde, probablemente resentido por esta estrategia que parecía encaminada a apartarle, decidió vender su participación, y la misma Peninsular acabó quebrando también en 1848. Y lo curioso es que en medio de la quiebra, José Campo maniobró para acabar convirtiéndose en acreedor hipotecario preferente, de modo que, aunque la sociedad se había venido abajo, él debió recibir los últimos pagos y los últimos beneficios que generó el remanente de aquella actividad. José Campo, como podemos ver entonces, es una figura que llama la atención y que debe de merecer una aproximación más detallada, porque no solamente protagonizó la política local, sino que además fue un inversor de primer orden en estas primeras experiencias industriales en España a mediados del siglo XIX. El siguiente caso que vamos a analizar es el de Alicante. En Alicante obtiene la concesión la sociedad de Melitón Martín y Cía en 1857. Melitón Martín y Cía era la sociedad que había iniciado también el alumbrado de gas en Madrid en 1846, 11 años antes.
Poco después de que se hace con la concesión, transfiere dicha concesión a la Compañía General de Crédito de España, que va a tener una presencia muy destacada en la explotación del alumbrado de gas en otras ciudades de la geografía española. La Compañía General de Crédito de España, hemos de decir que estaba vinculada a la banca Prost, francesa, fundada en 1856 por la Compañía General de las Cajas de Descuento de París. Y aquí la evolución está llena de avatares y de zozobra. ¿Por qué? Pues porque la propia Compañía General de las Cajas de Descuento de París quiebra en 1864, un año más tarde, en 1865, Charles Blanchet y Blondel la compra para cederla a la sociedad holandesa para la explotación de fábricas de gas de España, y 2 años después, en 1867, Le Bon arrienda el servicio de Alicante por 10 años, hasta que en 1880, definitivamente, la compañía acaba pasando a ser propiedad de la Compañía Madrileña de Alumbrado y Calefacción por Gas, que se convirtió en acreedora de la sociedad holandesa, que también acabó quebrando. Es decir, vemos cómo las sucesivas compañías que se hacen con la concesión del alumbrado de gas en Alicante quiebran, y esa concesión es asumida por otras compañías que asumen la deuda y que además gestionan el alumbrado de gas de manera novedosa. El caso de Castellón es más simple. En Castellón, la inversión, si recordamos lo que decíamos en el segundo apartado, es española, de la mano de Antonio Sancigual, que inicia el alumbrado por gas en la ciudad en 1869. Y 6 años más tarde lo cede a Félix Carreras Font para que finalmente acabase traspasado a la Unión Industrial, que tuvo diferentes nombres: Sala Ricard, Compañía Ricard en Comandita, etc. Y concluimos el análisis de los casos específicos de la región valenciana con el estudio de Alcoy y en la siguiente imagen de Xàtiva i Dénia y de Vinaroz. En el caso de Alcoy, también capital español predominante, se inicia el alumbrado por gas en 1876 de la mano de Juan Navarro Reverter, que había sido director de la Factoría de Gas de Valencia como colaborador estrecho y mano derecha de José Campo, y que además fue también una persona muy vinculada a Antonio Cánovas del Castillo. De hecho, acabó detentando en algunos gabinetes de Cánovas la cartera de Hacienda. Juan Navarro Reverter traspasó la concesión a la Sociedad Alcoyana de Gas, de la que fue gerente hasta que se desvinculó de ella en 1887, 11 años después del inicio del alumbrado de gas en la ciudad. Y 3 años más tarde adquirió esa concesión Rigoberto Albors Mollor, que a su vez la cedió a la empresa Alcoyana de Gas, de la que era, circunstancias y casualidades de la vida, único accionista, hasta que la traspasó a su hijo Francisco. Aquí vemos dos constantes: el cambio de propiedad y el arrendamiento y subarrendamiento y sucesión de contratas, y también, como veíamos en el caso de la familia Campo en Valencia, la vinculación de la explotación del gas a sagas concretas que de esa manera intentan reproducir su patrimonio y beneficiar su propio patrimonio, la reproducción de su patrimonio personal. En Xàtiva i Dénia, la adjudicación se hizo a Thomas Rees Reynolds, que era el representante de la sociedad Gibbons Brothers Gas Engineers and Contractors, de capital evidentemente británico. Inmediatamente se cedió el alumbrado de gas de las dos ciudades a la Anglo-Spanish Society, de la que eran accionistas los Gibbons Brothers, que además habían invertido en el alumbrado de gas de la Toscana, de varias ciudades del norte de Italia. Y por último, en Vinaroz, la concesión la obtuvo en 1892 José Guiralmás, que la cedió a Pedro Plaudolit O'Day, que había creado la empresa Plaudolit Guiral con sede en Barcelona. Para cerrar este apartado, ¿qué habría que decir? Bueno, pues básicamente vamos a resumir algunas características y cualidades esenciales de la explotación del gas en la región valenciana. Los cambios de concesionario fueron bastante frecuentes, del mismo modo que fue frecuente la figura del conseguidor, ese individuo que se encargaba de negociar con el consistorio la concesión del alumbrado de gas para, cuando obtenía esa concesión, inmediatamente cederlo a una tercera sociedad, a una tercera empresa.
El capital francés es el predominante, de manera clara, con Charles Le Bon a la cabeza. La inversión española está presente en las primeras experiencias en Valencia, en Castellón, en Alcoy, en Vinaroz, pero poco a poco va a ir siendo más preponderante hasta que hay una españolización progresiva hacia finales del siglo XIX. Y normalmente las concesiones se hacen, como decíamos, en exclusividad, en régimen de monopolio, porque es una manera que tienen los consistorios de reconocer y de compensar a los empresarios por el gran desembolso que tienen que hacer para iniciar el alumbrado por gas en la ciudad. Es un desembolso bastante considerable. La primera vez que se tendencia es en 1857 en Alicante, porque en el contrato se introduce una cláusula, la cláusula del progreso de la ciencia, que reconoce la posibilidad de renegociar o de revisar la concesión en caso de que haya una empresa que presente competencia a la compañía concesionaria en ese momento. En todos los municipios y en todas las localidades las empresas operan en régimen de monopolio, salvo en Valencia, y normalmente los contratos presentan una duración media de 23 años. Para cerrar este tercer apartado, vamos a ver cuáles son los problemas constantes que se ven en la región valenciana. Primero, el precio del gas es poco atractivo. En el caso del alumbrado por faroles, el promedio es de 0,13 pesetas, que es superior al de la media de España. En el caso del alumbrado público por contador, de 1,80 pesetas por metro cúbico, perdón, igual, antes también era por metro cúbico, se me olvidó decirlo, superior al de otros territorios españoles. Y en el caso del alumbrado particular, 0,79 pesetas por metro cúbico. En los tres casos, los precios están por encima del resto de España. Y de ahí que no fuesen atractivos para los consumidores. Y a ello hay que asumir los problemas de impagos y de retrasos de pagos que dificultaron la puesta en marcha de estas iniciativas. Ha de tenerse en cuenta que, por ejemplo, en Alicante el alumbrado público se inaugura en 1861 y en solo un año el consistorio se endeuda de manera considerable. ¿Por qué? Pues porque los pagos prometidos por los inversionistas no llegan, no se producen. Por los inversionistas, perdón, por los usuarios no llegan, no se producen, hay mucho retraso. Hasta el extremo de que en el año 1876 el concesionario del alumbrado de gas en Alicante exigió al ayuntamiento el abono inmediato, por lo menos de una parte sustancial de la deuda, que ascendía a 400.000 reales. Y el ayuntamiento intentó defenderse diciendo que el consistorio iba atrasado en los pagos por parte de los usuarios y tal, pero que al mismo tiempo el concesionario tampoco había implementado mejoras en el sistema de alumbrado que justificasen el elevado precio del gas. Como vemos, se genera ahí un pleito y se generan unas discusiones que iban a ser bastante frecuentes. A modo de conclusión, entonces, ¿qué cabría decir? Bueno, pues en primer lugar, que esta primera etapa del desarrollo del gas en la región valenciana, que llega hasta aproximadamente 1890, va a estar marcada por el monopolio, como decíamos, ¿no? Las empresas van a explotar la concesión del gas en régimen de monopolio con la salvedad de Valencia. Que los primeros establecimientos que se registran en Alcoy en 1818 y las primeras experiencias en Valencia continuadas en 1844 son tempranos. Hay que tener en cuenta que Valencia, por ejemplo, va a tener alumbrado de gas de manera continuada antes que Madrid. Pero el hecho de que sean tempranos no garantiza su continuidad. De hecho, como decíamos, desde 1844, en que se inicia el alumbrado en Valencia de forma consolidada, hay que esperar hasta 1861 para que aparezca el alumbrado en Alicante. Y solo en las décadas finales del siglo se generaliza a otras poblaciones. También hemos tenido ocasión de constatar que predomina el capital extranjero, sobre todo el capital francés, va a ser el más frecuente. Y en general los precios son más caros, lo que hace que el gas resultase poco atractivo a priori a los usuarios. A raíz de esos precios elevados, las relaciones iban a ser complejas entre los consistorios, por un lado, y
las empresas concesionarias que iban a reclamar los retrasos en los pagos a los consistorios, dando lugar a una serie de pleitos como el que acabamos de registrar en Alicante. Es decir, en resumidas cuentas, el comportamiento de la inversión del gas y del desarrollo de la industria gasística en la región valenciana no difiere demasiado de lo que conocemos para otros lugares y para otras ciudades del conjunto de España, salvo en la peculiaridad que representa que en el caso de Valencia no se obtuviese la explotación en régimen de exclusividad, en régimen de monopolio. A partir de ese momento, pues quedamos abiertos a las consultas, dudas, sugerencias, observaciones que tengan los demás asistentes. Muchas gracias a todos por su